Bien, vamos a empezar con la clase 2 acerca de la base empírica de la ciencia, del curso Metodología de las Ciencias Sociales, Cátedra Weizmann. Los contenidos de la clase de hoy van a ser el problema de la relación entre la evidencia empírica y la teoría. Luego veremos la división que hace Klimovsky de tres bases empíricas distintas. El siguiente punto será el tema de las reglas de correspondencia y el cambio de la base empírica metodológica, el cambio que existe. Y en cuarto lugar, veremos el tema de los requisitos de una buena base empírica y algunas controversias que surgen a partir de ello. Bien, vamos con el tema de la evidencia empírica y la teoría. Aquí, esta es una distinción que va a estar presente a lo largo de todo el capítulo y a lo largo de toda esta clase, que es el problema de definir lo que es un objeto accesible empíricamente, en el cual tenemos un problema de partida, en donde si utilizamos un criterio demasiado estrecho de acceso empírico, por ejemplo, aquel que exige que solamente va a ser un objeto accesible empíricamente, aquel cual es percibible mediante nuestros sentidos y sin recurrir a teorías, el problema de eso sería desechar mucho de lo que los científicos llaman evidencia. Ya vamos a ver por qué. Pero la base de esto es partir distinguiendo entre objetos, lo que se llama objetos directos y objetos indirectos. Los objetos directos, en lo que plantea Klimovsky, son objetos que se ofrecen directamente a la experiencia, es fácil determinar su presencia, no requieren de mediaciones teóricas, ni instrumentos, ni inferencia estadística, y usamos términos del lenguaje ordinario para nombrarlos. ¿Okay? Y por lenguaje ordinario me refiero a un lenguaje no técnico, no teórico. El lenguaje con el que hablamos castellano, inglés, francés, cualquier idioma natural, sin tecnicismo. Ejemplo de objetos directos podría ser el sol, que vemos todos los días. En este caso, esto es lo que hay acá es un dosímetro que mide la presencia de radioactividad. Y en este caso, ¿qué sería un objeto directo? La aguja, por ejemplo, del dial sobre una raya particular de la medición. Eso sería un objeto directo. Lo que no sería un objeto directo es la radiación que detectamos a través de un instrumento como este. ¿Ok? La aguja y su posición puede ser directamente percibida por los sentidos. No requiero de un lenguaje teórico para referirme a esos objetos. Y a diferencia de la radiación que requiero de este instrumento, el dosímetro, la radiación forma parte de una teoría física, mencionada por ella y por lo tanto sería un objeto indirecto ese. Pero en cambio la aguja sobre el dial es un objeto directo. Otro caso de objeto directo sería observar la bola que cae acá en el plano inclinado de los experimentos de Galileo y aquí el reloj de agua que utiliza en general. Son objetos directos. En cambio, los objetos indirectos, como adelantábamos, primero, no se ofrecen directamente a la experiencia, a nuestros sentidos. No tenemos un acceso directo a nuestro sentido. Aclaración, estos no son requisitos que se dan siempre, que se tienen que dar todos. Por ejemplo, pueden haber objetos que se dan directamente a nuestra experiencia, pero requieren de una mediación teórica para conceptualizarlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pueden haber objetos indirectos que sí se dan directamente a través de los sentidos. En segundo lugar, es difícil determinar su presencia, requiere de mediaciones teóricas, instrumentos o inferencia estadística para detectarse y usamos términos de una teoría para referirnos a ello. Ejemplos de objetos indirectos puede ser un átomo con sus electrones, su núcleo, es un objeto indirecto porque no podemos percibirlo directamente a través de los sentidos, requerimos de una mediación teórica, teoría atómica, la física, electrón, el concepto de electrón, de átomo, de núcleo atómico, son conceptos teóricos
postulados no por nuestro sentido común, sino por una teoría científica, y requiero de instrumentos para detectar la presencia de un átomo, un electrón, una cámara de niebla o otro tipo de procedimiento experimental para detectar la presencia de partículas de algún determinado eh, tipo. Otro caso de objeto indirecto es un cromosoma en biología, con su cadena de ADN, requiere de teoría, es un postulado teórico que existen cosas como los cromosomas o el ADN, requiere de instrumentos para su observación y un montón de otras cosas. Otro caso de un objeto indirecto, podríamos decir, es lo que mide el PIB. ¿Qué mide el PIB? El Producto Interno Bruto mide el producto económico, la actividad económica de un país, de los que funcionan adentro de un país, ya sean residentes o no residentes, dentro de las fronteras nacionales de un país. Y bruto, bueno, eso es porque tiene que ver con otras cosas. Pero el punto es que el objeto al cual intenta acceder es esa actividad, pero requiere de una mediación teórica porque lo que definamos como producto está determinado por toda la teoría que está detrás de la medición del PIB, que si por ejemplo el trabajo doméstico es parte o no del producto, si se imputa como parte del producto, por ejemplo, los alquileres o no, qué rol tienen las actividades monetarias y las no monetarias, etc. Requiere teoría para referirnos a entender qué es lo que es el producto. Y requiere de también un proceso de recolección de datos, de organización y sistematización de datos, que media entre el número, la cifra que podemos ver en un papel final del PIB y ese objeto que queremos detectar, ese fenómeno que queremos detectar, que es la producción económica de un país. Otro ejemplo, tal vez más complicado de ver como tal, es que la curva de demanda, que lo que quiere expresar es que hay una relación inversa entre el precio de una mercancía, pensando que es la curva de demanda de una mercancía particular, y la cantidad demandada de esa mercancía. Entre el precio que está dispuesto a demandar el consumidor. Y eso también es un objeto indirecto, lo que representa la curva de demanda, esa relación inversa entre precio y cantidad demandada, un objeto indirecto, porque lo que se puede observar, por ejemplo, en las vitrinas de los supermercados son los precios de las mercancías, ¿cierto? Uno puede ver eso. Y uno puede tal vez tener información sobre la cantidad demandada. Pero para observar esta relación, se presupone que, por ejemplo, el ingreso es constante, el ingreso real es constante, que las preferencias son constantes, que el precio de otras mercancías son constantes, y por lo tanto, observando los puros datos, no se observa simplemente esta relación inversa que es la curva de demanda. ¿Ok? Requiere de una mediación teórica, de una mediación estadística, en este caso de la econometría, para poder detectar esta relación inversa. Por lo tanto, es un objeto indirecto también. A diferencia de un precio particular que uno puede ver la etiqueta del precio en un mostrador, en el supermercado, en cualquier lugar de una mercancía, eso es observable, pero la curva de demanda, lo que expresa, lo que intenta denotar la curva de demanda, no lo es. Así que también es objeto indirecto. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo la diferencia. Esto nos permite acceder a esta segunda distinción que es muy importante, que es la distinción entre base empírica y zona teórica. ¿Ok? Primero, ¿por qué hablamos de base empírica? Esto es importante y lo vamos a mencionar a continuación, un poco después, que tiene que ver con la idea de que la experiencia, los datos, los hechos empíricamente detectables, los fenómenos empíricamente detectables, forman, por decirlo así, una base que va a controlar, fundamentar o justificar nuestros enunciados teóricos. Uso estas palabras, fundamentar, controlar. Vamos a ver que bajo ciertas concepciones que vamos a desarrollar más adelante, lo que hay una relación bastante débil, no tan fuerte como fundamentar. Fundamentar entra más dentro de la tradición de Platón, de la teoría del conocimiento de Platón. Vamos a ver que
la concepción contemporánea no pretende que exista una relación tan fuerte entre la base empírica y la zona teórica. Pero de todas maneras sigue siendo un aspecto central de la actividad científica el hecho de que lo que se considera experiencia, base empírica, evidencia empírica, datos, se utilizan todas estas palabras, observaciones, forman en cierto sentido una base de consenso entre los científicos, es decir, los científicos pueden llegar a acordar más fácilmente lo que constituye una observación, un pedazo de evidencia, concuerdan más fácilmente que respecto a una teoría. Respecto a una teoría hay más margen de especulación, hay más margen de separación respecto a nuestra experiencia. Ya vamos a ver de qué forma y en qué sentido. Pero el punto acá es entender que esta diferencia tiene esa motivación. ¿Ok? Entonces, un dato u observación puede ser, por ejemplo, la captación particular de un objeto directo, en el ejemplo que estábamos dando anterior, ver la aguja en el dosímetro marcando una raya que dice 3,6 Röntgen. ¿Ok? La zona teórica se refiere al conjunto de objetos indirectos de una disciplina. ¿Ok? Si átomo y electrón dijimos que era un objeto indirecto de la teoría atómica, la física, entonces forma parte de la zona teórica. Si célula, cromosoma, ADN, son objetos indirectos de una teoría, forman parte de la zona teórica. ¿Ok? Si la relación inversa entre la curva de demanda forma parte de los objetos indirectos de la microeconomía, de la economía más en general, entonces también forma parte de la zona teórica. Entonces tenemos la base empírica que en esta primera aproximación, después vamos a ver que se complejiza esta relación, que bajo ciertas condiciones, objetos de la zona teórica pueden también formar parte de la base empírica metodológica, una distinción al interior de una base empírica. Pero por ahora, esta es nuestra primera aproximación. No se la tomen demasiado en serio porque después la vamos a complejizar, pero tenemos que acceder primero a esta distinción. Bien, dentro de los tipos de evidencia, Klimovsky distingue tres tipos. Lo primero son las observaciones espontáneas, que las entiende como eventos observables, situaciones observables, que no son producidas por el observador ni procesadas con datos, con técnicas de análisis, sistematización de datos o cualquier otro procedimiento que organice, sistematice metódicamente esa observación. El ejemplo que pone es el de una nova que está en el cielo. Nosotros podríamos también agregar observar un objeto que cae en caída libre en algún momento dado, sin que nosotros hayamos producido ese evento. Vemos que cae una roca de una montaña o algo por el estilo. El comportamiento de los animales que tenemos enfrente, esos serían casos de observaciones espontáneas. Una observación controlada, en cambio, son datos obtenidos de un evento que no es producido por el observador. El observador no genera ese evento del cual extrae información, pero a estos datos se le aplican técnicas de análisis y sistematización de la información y del conocimiento. Estadísticas pueden ser, o de otro estilo también, y un caso puede ser la observación de las series del PIB, la luminosidad de una estrella que se detecta a través de un instrumento con determinada escala. Hay un control, ¿cierto?, de la experiencia, no es simplemente mirar que una estrella brilla, sino aplicarle algún tipo de procedimiento en el que podamos medir esa luminosidad. Ahí hay control de la observación. Otro caso sería el hemograma de un paciente. Nosotros no producimos los niveles que tenga no sé, determinados componentes de la sangre, pero a través de un procedimiento podemos detectar qué nivel tiene. Otra cosa sería medir la intensidad en la escala Richter de un sismo. Hay control, sistematización de los datos. Por último, lo que vamos a llamar un experimento es un evento observable, pero en donde el evento mismo es provocado por el observador y controlado por él mismo. ¿Ok? Los experimentos en física, por ejemplo, el que mostramos a Galileo de dejar caer bolas en un plano inclinado,
esa información que extrae de ello es experimental. O los científicos que ahora investigan una vacuna o una cura para el coronavirus están produciendo información experimental en un laboratorio, prueban distintos posibles tratamientos y están controlando la producción de esa información, experimentando sobre en animales o algún tipo de otro tipo de experimentación. eh, Se generan esos datos. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esos tres tipos de evidencia: espontánea, controlada y los experimentos. ¿Por qué es importante la distinción, no entre estos tres tipos de evidencia que vimos antes, sino entre zona teórica y base empírica? Por lo que venía adelantando. Dije que iba a profundizar más adelante sobre esto y el motivo es el siguiente. Las teorías, como vimos un poco cuando hablamos del tema de la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, las teorías tienen cierto grado de libertad para ser formuladas. Son conjeturas libres en cierta medida. Tienen un alto grado de abstracción, se postulan objetos que no son accesibles directamente por la experiencia, como electrones, espacio curvo, células, genes, elementos químicos determinados, eh, firmas con determinado comportamiento. Hay una postulación de objetos, propiedades y relaciones teóricas. Y todo eso implica o viene asociado al hecho de que por sí misma, en torno a las teorías, es más difícil que la comunidad científica genere un consenso. Porque tienen este origen y esta generación vinculada a cierta creatividad, libertad del científico para postular las ideas locas que se le ocurran. ¿Ok? Pero lo que vamos a ver a continuación, más adelante, es que esas ideas son contrastadas ¿con qué? Con la experiencia en la ciencia. Contrastada se va a entender como una forma de controlar estas teorías, conjeturas teóricas, mediante lo que vamos a concebir que es una base empírica. Y para hacer ello, tenemos que hacer esta distinción primero, y por lo tanto, esta distinción tiene esa importancia primaria que es la principal de todo. Porque recordemos que, como vimos en la primera clase, la metodología de la ciencia se pregunta, una de las cosas que se pregunta es cómo los científicos son capaces de llegar a consensos teóricos. Y la respuesta habitual que ha habido en la ciencia moderna a partir del trabajo que se generó en la revolución científica, sobre todo Galileo, Bacon, Boyle, Newton, es que la experiencia es una de las razones fundamentales por las cuales los científicos pueden llegar a consenso y decir nuestra teoría actual aceptada es la mecánica newtoniana, o ahora es la mecánica relativista pero consensual, o la teoría genética, eh, eso en general. Entonces, las características de estos enunciados, la evidencia empírica, es que tienen que ser más fáciles de consensuar que los enunciados teóricos. Tiene que ser más fácil que los científicos se pongan de acuerdo respecto a que se observó que la inflación fue de tanto, se observó que el PIB fue tanto este año, se observó que en el laboratorio las ratas a las que le aplicamos este tratamiento tuvieron tal reacción, se observó en un microscopio tal cosa. Tienen que ser capaces de consensuar eso para establecer, para facilitar el consenso luego o antes respecto a las teorías, que más adelante vamos a ver esta relación en detalle entre la teoría y la evidencia. Pero lo que es fundamental ahora es entender por qué es importante distinguir entre estas dos cosas. La otra, bueno, y la segunda función es que cumple la función de facilitar el consenso respecto de las conjeturas teóricas. Eso genera esta distinción. Aceptar la importancia de hacer esta distinción, bueno, hay una serie de problemas en torno a la relación entre evidencia y teoría. Primero, ¿qué constituye evidencia, datos, observaciones? Eso
esto que está acá, este problema el que estamos viendo un poco en esta clase. Otro es por qué es más fácil establecer consenso respecto de los enunciados empíricos que de los enunciados teóricos. Eso lo vamos a ver al final de la clase cuando veamos las formas de una buena base empírica. Otro problema generado es, y este es el central que vamos a ver después que veamos la parte lógica del curso, es por qué la evidencia ayuda, si es que lo hace, a establecer consenso en torno a la aceptación o rechazo de determinadas teorías. Entonces, estos tres problemas son fundamentales en torno a la relación entre evidencia y teoría. Hay más problemas relacionados, tal vez esta forma de poner los problemas no es la mejor, pero para introducirnos en el debate es suficientemente bueno. Lo que vamos a continuar viendo, y que ya estamos viendo, es estos primeros dos problemas, qué constituye evidencia y por qué es más fácil establecer consenso respecto de estos enunciados que respecto a los enunciados teóricos. Otras razones por las cuales es importante investigar la distinción es que desde un punto de vista tecnológico de las aplicaciones, puesto que las aplicaciones siempre se refieren a eventos, máquinas, procesos que interactúan causalmente de manera fuerte con nosotros, la base empírica ahí tiene un rol central, ¿cierto? Que no, para las aplicaciones de la teoría de la relatividad, por ejemplo, la parte más teórica de la teoría de la relatividad, por ejemplo, la curvatura del espacio, no tiene un vínculo tan directo con las aplicaciones. Pero otras cosas, como por ejemplo la relación que hay entre el desfase temporal que hay por distintos motivos, sí se aplica, por ejemplo, en la calibración de GPS satelitales. Entonces ese aspecto que es más empírico, siempre es vinculado con las aplicaciones. Otra razón es que desde un punto de vista metodológico, la posibilidad de obtener predicciones observables que pertenecen a la base empírica de una teoría es importante. Por último, las explicaciones científicas, cuando queremos explicar las cosas que podemos observar y en torno a las que podemos consensuar, es decir, cuando queremos explicar elementos de la base empírica, por lo general los objetos y propiedades teóricas figuran y tienen un rol central entre las cosas que nos permiten producir una buena explicación. Y el problema que se genera volviendo un poco hacia atrás al tema de la distinción entre objetos directos e indirectos es en qué sentido podemos decir que los objetos indirectos son observables. Pareciera que observar, si lo tomamos en sentido estrecho, es decir, vinculado a nuestra detección a través de nuestros sentidos, de nuestra sensibilidad, está limitado solamente a los objetos directos. ¿Por qué esto sería problemático decir que solamente existe la observación en ese sentido estrecho? Sería problemático porque los científicos a menudo se refieren a observaciones que hacen de objetos indirectos, como observar una corriente eléctrica, que eléctrico es un concepto teórico, corriente también, observar el PIB, observar una célula. Entonces, ¿cómo hacemos para reconciliar la aparente contradicción entre nuestro sentido más estrecho de observación, vinculado a la sensibilidad, y este sentido amplio de observación, con el cual los científicos dicen, observé que el PIB creció un 3,7%, por datos, estoy observando una célula en este microscopio, estoy observando que la corriente eléctrica es de tanto? ¿Cómo reconciliamos el hecho de que hablen de observaciones a pesar de que no están observando electrones, no están observando realmente una corriente a través de sus sentidos, no se está observando la producción, la actividad económica del país directamente? ¿Cómo reconciliamos